¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia que reseña investigaciones por internet. Hoy estamos en la segunda parte de nuestro especial sobre las obras relacionadas con el tema de la independencia o las independencias en Colombia. Ayer les conté sobre los libros ochenteros y noventeros que inauguraron este tema en la historiografía de nuestro país y hoy vamos a hablar de aquellos que se produjeron en el marco del segundo centenario de la independencia. El primero que quiero mostrarles es de Marco Palacios o coordinado por Marco Palacios. Es un libro compilado titulado Las Independencias Hispanoamericanas, Interpretaciones 200 años después. En esta obra, que está compuesta por 13 ensayos, se ofrece un amplio panorama de cómo ocurrieron los procesos de independencia de España en América Latina en el siglo XIX y de los primeros pasos que se dieron para la conformación de naciones libres y autónomas. Los estudios aquí reunidos, escritos por especialistas en la materia de cada país, invitan a comprender en toda su complejidad los hechos y cambios que tuvieron lugar en los territorios que hoy conforman México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina, Cuba y Puerto Rico, para ver con claridad las semejanzas y diferencias de origen, trayectoria y resultados políticos de cada caso. Estas interpretaciones críticas formulan nuevas preguntas sobre el pasado que abren otras perspectivas para explicar el presente de América Latina cuando empieza a celebrarse el bicentenario de la independencia a lo largo del continente. Algunos de los autores que trae esta publicación compilada por el doctor Marco Palacios son Anthony McFarlane, Carole Leal Curiel, Fernando Falcón Veloz, Margarita Garrido, Federica Morelli, Marcela Ternavasio, Bárbara Potash, Rafael Sagredo Baeza, Carlos Contreras, María Luisa Sux, Roberto Breña, Eric Van Jung, Jordana Dim, Christopher Smith Novara y Leandro Prados de la Escosur. Así que este libro también se inscribe en los replanteamientos historiográficos sobre la independencia. El segundo libro que tengo en mi biblioteca y que les quiero mostrar sobre las obras bicentenarias se inscribe en la colección Memoria y Patrimonio de la Alcaldía de Medellín. Se llama Pensamiento Político y Filosófico de la Independencia de Antioquia, un estudio regional, de Mauricio Alejandro Gómez, Sergio Andrés González y Saidi Milena Sánchez. Esta investigación muestra la forma de pensar de los líderes antioqueños frente al proceso de emancipación y los intereses económicos y sociales que la independencia significaba para su grupo social, cómo planearon y organizaron la resistencia al gobierno español y finalmente cómo lograron proclamar la libertad de la provincia. Asimismo, indaga en la razón de ser de la independencia para ellos, el futuro que pensaron y desde su posición privilegiada, qué visiones o concepciones tenían con respecto a negros, indios y demás componentes sociales de la provincia. Algunos de los contenidos de esta publicación, que es producto de una beca de investigación en patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín en 2010, son el territorio antioqueño y su construcción social, la élite independentista, la generación del cambio y hacia una Antioquia independiente, los derechos naturales del hombre, los indios de Antioquia y la ciudadanía, la libertad de vientres, la seguridad interior y la propiedad privada. Así que junto a los libros de Alfonso Múnera y del profesor Raúl Román, que ya les he mencionado, este libro titulado Pensamiento Político y Filosófico de la Independencia de Antioquia constituye también un estudio regional. El siguiente libro bicentenario que les quiero mostrar es este. Independencia, Historia Diversa. Una compilación de el riguroso y afamado historiador Bernardo Tovar Zambrano, por muchos años profesor de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Esta obra fue publicada por el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en 2012. Conmemoraba los 50 años del Departamento de Historia entre 1962 y 2012. En esta obra, escrita por un grupo de profesores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, con ocasión de sus 50 años, se abordan distintas cuestiones puntuales a propósito de esta variada temática de la independencia. Se trata de una historia diversa, concebida desde diferentes puntos de vista sobre el mismo objeto histórico.
Los primeros capítulos se refieren a los movimientos anteriores a la independencia y a la expedición botánica desde la perspectiva de la biblioteca de Mutis. La segunda parte se relaciona con el periodo mismo de la independencia y comprende el estudio de los siguientes aspectos: el concepto de constitución, los sermones, el terremoto de 1812, la decisión heroica y el proceso de heroificación, Bolívar y su enfermedad durante el último viaje de Santa Fe a Santa Marta, la medicina militar entre 1790 y 1830, la migración de capital internacional en la independencia, la soberanía monetaria y la dominación colonial, la geografía y la cartografía entre 1819 y 1830 y las ambivalencias de la igualdad y la libertad en la independencia. En la tercera parte examina las representaciones de la independencia en el siglo XX y en el periodo contemporáneo. Los autores de este libro son los profesores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Sede de Bogotá en 2012, Ricardo Sánchez Ángel, José Antonio Amaya, Francisco Ortega, José David Cortés Guerrero, Pablo Rodríguez, Bernardo Tovar Zambrano, Darío Campo Rodríguez, Estela Restrepo Sea, Heraclio Bonilla, Óscar Rodríguez Salazar, Lucía Duque Muñoz, Max Gerin Torres, Mauricio Archilaneira, César Augusto Ayala Diago, Paolo Viñolo, Óscar Murillo Ramírez y Rock Liro. Esos son los autores de esta publicación, muy recomendada, Independencia, Historia Diversa, uno de los libros bicentenarios del autor Bernardo Tovar Zambrano, uno de los profesores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional más reconocidos, más queridos, y adicionalmente un excelente editor, es muy famoso por sus compilaciones, así que se lo recomendamos. El siguiente libro que quiero mostrarles es producto de la cátedra de sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, titulada Manuel Ancísar. Se trata de un libro compilado por el profesor José David Cortés, también de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, como el libro anterior que les acabo de mostrar, y se llama El Bicentenario de la Independencia, legados y realizaciones a 200 años. En este libro, su compilador, el profesor José David Cortés, señala: podemos preguntarnos si 1810 realmente significó una ruptura del orden colonial español en la Nueva Granada. Germán Colmenares, en un célebre ensayo, nos mostró cómo los historiadores decimonónicos y muchos del siglo XX tomaron como válidas las afirmaciones de José Manuel Restrepo en su Historia de la Revolución de Colombia y cayeron en una prisión historiográfica que les impidió reflexionar más allá de lo expuesto por Restrepo. Hoy, afortunadamente, esta etapa historiográfica parece superada, nos dice el profesor José David. El profesor José David Cortés cierra esta contracubierta con una frase muy certera. Para quienes lean este libro, esperamos les queden por lo menos las siguientes reflexiones: que la independencia puede y debe ser abordada desde muchas ópticas y que aún quedan bastantes escenarios por ser estudiados sobre los primeros años de vida republicana. Y finalmente, que debemos trascender lo exclusivamente mediático, tan coyuntural como efímero. Una frase muy contundente y que cobra completo sentido en esta conmemoración, porque tristemente, pese a los esfuerzos que hacemos las y los historiadores por revisitar las independencias, los medios de comunicación siguen posicionando versiones de la historia que ya han sido desvirtuadas y bastante superadas por la historia académica. El siguiente libro que les quiero recomendar es de Francisco Martínez Hoyos, publicado en la editorial Crítica en la colección Bicentenario de la Independencia 1819-2019. Se llama Las Libertadoras, Mujeres en la Independencia de América. Este autor también llama la atención sobre la necesidad de superar las versiones mediáticas en torno a las independencias. Nos dice: la independencia de América ha sido el relato de hazañas de unos pocos hombres glorificados como machos alfa por la historiografía nacionalista: Simón Bolívar, Francisco de Miranda, San Martín, etc. ¿Cómo alejarse de esa versión laica de la historia sagrada? Una forma innovadora de acercarse a este momento clave en la historia del continente consiste en el análisis del aporte de las mujeres a la lucha emancipadora. Se trata de un tema aún poco conocido, entre otras razones, porque el análisis se ha limitado durante años a unas pocas y célebres heroínas: Manuela Sáenz, Policarpa Salabarrieta, Juana Azurduy, Leona Vicario y Luisa Cáceres de Arizmendi, entre otras.
A ellas se les mitificó con un propósito, el de crear un modelo ejemplarizante que sirviera de pauta de lo que esperaba la República de sus ciudadanas, siempre desde la convicción de que su auténtico lugar era la paz del espacio doméstico, ya que su entrega a la causa patriota, al responder a unas circunstancias excepcionales, no podía servir como norma de conducta. Las Libertadoras. Este libro pretende reflejar toda la complejidad del periodo a través de las investigaciones más recientes. No se trata tanto de desdeñar a las grandes figuras como de incorporar al discurso histórico a toda la masa de mujeres anónimas que de una forma u otra participó en el proceso emancipador. Las Libertadoras, Mujeres en la Independencia de América, de Francisco Martínez Hoyos, una obra publicada en la editorial Crítica. Esta obra es de 2019 y constituye otro de los libros bicentenarios que estamos reseñando en este especial de la historia detrás de los libros. La obra habla, por ejemplo, sobre el precio de la libertad, el universo virreinal, el largo camino hacia la educación, los lugares de encuentro, las esclavas, las precursoras, la rebelde andina, las patriotas, el libertador pragmático, el hombre que vino del sur, Chile y los Carrera, la ingratitud de Santander, benefactoras y conspiradoras, el corazón de la rebeldía, las damas aztecas, la gran Patricia chilena, el mito y la realidad, el poder de la persuasión, las soldaderas y espías, los ojos de los ejércitos patriotas, las guerreras, mujeres de armas tomar, el mito de la guerrera, la guerrillera indómita, las realistas, monárquicas pero no pasivas, la hermana realista del héroe, el drama de las vencidas, la posteridad, las reinas del hogar, el corazón de la feminidad, el liberalismo discriminatorio, la persistencia de la memoria y de la madre a la feminista. Las Libertadoras, Mujeres en la Independencia de América, de Francisco Martínez Hoyos. Y cerramos nuestro especial de los libros bicentenarios con este hermoso libro compilado por el profesor Pablo Rodríguez de la Universidad Nacional, pero publicado por la Universidad del Rosario. Es una obra de lujo, de gran tamaño, que tiene la siguiente contracubierta. Al ciclo de conmemoraciones bicentenaristas que se inició en 2010, la Universidad del Rosario se vinculó con un fuerte programa editorial. Inicialmente publicó el libro Historia que no cesa, la independencia de Colombia, dedicado al análisis de los eventos y las circunstancias que condujeron a la ruptura del virreinato del Nuevo Reino de Granada con España. Después, en 2016, editó la obra titulada 1816, El terror y la sangre sublime, que se ocupa del estudio y la explicación de la mal llamada patria boba y de la reconquista militar española. Este libro versa sobre la República, la entidad que nace en 1819 y se extiende hasta 1880 en los preámbulos de la regeneración. Así presenta el profesor Pablo Rodríguez esta maravillosa compilación. Es un libro de lujo, vean ustedes, bellísimamente ilustrado, que se publicó en 2019 y tiene, entre otros contenidos, los siguientes: Las Repúblicas Americanas, por Frank Hessel Riveros; La batalla decisiva, por Carlos Guillermo Páramo Bonilla; La relación entre Bolívar y Santander, una ilusión perdida, de Juan Camilo Rodríguez Gómez; El obsesivo constitucionalismo republicano, de la Nueva Granada a la República de Colombia, 1811-1886, de Víctor Uribe Urán; Estado y función pública de la República, de Armando Martínez Garnica, entre muchos otros hombres, y mencionemos ahora historiadoras mujeres; Los resguardos indígenas y la cuestión agraria en el siglo XIX, de Gloria Patricia Lopera Mesa; La asistencia social a los pobres y desvalidos en las primeras décadas de la Colombia republicana, de Beatriz Castro Carvajal; Hacia una pedagogía republicana y patriótica, ceremonias y rituales fúnebres en Colombia durante el siglo XIX, de Ana María Henao Albarracín; Instruir ciudadanos para la patria, el camino de la sistematización de la educación en el siglo XIX, de Laura García Mera; El legado visual de los viajeros de la República Decimonónica, de Patricia Londoño Vega; Amor romántico y matrimonio en el siglo XIX, de la profesora Guiomar Dueñas Vargas; Entre la agencia y la invisibilización, las mujeres en el siglo XIX, de Iris Medellín;
y obviamente, entre otros, el texto del profesor Pablo Rodríguez con su fortaleza historiográfica, la vida cotidiana en la República. Así que con este maravilloso libro, La República 1819-1880, publicado por la Universidad del Rosario, cerramos nuestro especial sobre los libros bicentenarios para conmemorar la independencia de Colombia. Le reiteramos que con este especial queremos hacer una invitación en particular a nuestras y nuestros estudiantes para que conozcan autores y obras que seguramente no han podido consultar todavía, están en las bibliotecas, están en las librerías. Les recomendamos que se aproximen a ellas para que puedan conocer el replanteamiento historiográfico que se ha venido haciendo paulatinamente sobre el tema de las independencias y sobre todo la lucha por la memoria y la construcción simbólica del Estado-Nación.